Hola, buenas noches a todos. Qué gusto verlos y tenerlos esta noche en esta transmisión en vivo. Eh, la noche de hoy tenemos una invitada que es la doctora Karina Pérez. Nos va a hablar sobre cuidados paliativos. Ella es experta en el tema y pues vamos a desarrollar una charla. Tenemos la idea de una charla, pero pues primero queremos saber de dónde nos están viendo, de qué país, de qué ciudad, si nos pueden decir. Y también como que parte o si hacen parte de algún equipo de trabajo, si son médicos o enfermeros, que yo sé que la mayoría de los que me siguen pues son del área de la salud. Bueno, nos están saludando ahí desde Cali, de Cartagena. Pues muy bien a todos. Pereira, bienvenidos a los que se están conectando. Nos están saludando de Villavicencio, de mi tierra también. También tenemos invitados internacionales, Argentina, Panamá. Bueno, muy bien. Eh, ya que estamos en esto, pues le voy a dar la bienvenida a la doctora Karina Pérez para que empecemos a desarrollar el tema. Entonces, lo que tenemos pensado, hola doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Yo sí, sin problema. Sí, bueno, perfecto. Es que no tengo audífonos. Bueno, no, pues por ahora todo bien. Ok. Les estaba contando a todos que tenemos la idea como de ir desarrollando el tema, como para ir organizando la charla y al final dejar como un espacio de unos 10 o 15 minutos para empezar a desarrollar las preguntas que van surgiendo durante la transmisión. Es como la idea que tenemos. A veces la gente empieza a preguntar desde el principio y al final es muy difícil dentro de tantas preguntas ver qué dudas han quedado por Alcanzar, ahí en el aire. alcanzar a responderlas todas. Sí, así es. Bueno, yo los saludo. Mi nombre es Karina Pérez. Yo soy médico anestesiólogo. Trabajo aquí en la ciudad de Barranquilla. Soy egresada de la Universidad Metropolitana en Anestesia. Hice un máster en Medicina del Dolor con la Universidad de Sevilla y un diplomado de cuidados paliativos con Sanitas, con Unisanitas, con Juan Carlos Hernández, hace ya unos cuantos años. Eh, He trabajado en unidad de cuidado intensivo hace aproximadamente unos, no sé, unos 15 años. Y luego de eso, pues me he dedicado entre la unidad de cuidado intensivo y los cuidados paliativos. O sea, cualquiera que me escuche dirá que no hay forma de combinar esas dos cosas porque pues uno está en la unidad de cuidado intensivo y uno dice, este paciente hay que reanimarlo, hay que hacerle todo, pues el objetivo de una unidad de cuidado intensivo es un paciente que tenga la posibilidad de ser curado o de que tenga la posibilidad de que su enfermedad tenga un desenlace favorable. Y en el tema de los cuidados paliativos, pues es todo lo contrario. Entonces, tener como ese cambio de chip constante entre un lado y el otro. Al principio pensábamos, junto con mi compañera, que era bastante difícil, pero ya después nos dimos cuenta que al contrario, que lo que vamos haciendo es como integrando las dos especialidades y que por el contrario podemos ir entrenando a la gente en las unidades de cuidado intensivo para que tengan como el conocimiento de aplicar los cuidados paliativos desde el momento en el que el paciente ingresa. Es que cuidados paliativos no es solamente para el final de la vida. Pues sí, yo en un principio estaba preguntando que de dónde nos estaban viendo y pues me interesa mucho que nos vea gente de unidades de cuidados intensivos, porque en últimas son los que van a tratar los pacientes con COVID en estas últimas instancias, en dado caso que llegase a pasar. Pero bueno, no sé, yo creo que empecemos a desarrollar el tema y pues la primera pregunta que tengo que hacerte es básicamente, pues, ¿qué son los cuidados paliativos? Porque ese es el tema de esta noche que vamos a tratar. Ok,
Los cuidados paliativos son todas aquellas intervenciones que podamos brindarle a un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal degenerativa, que puede ser una enfermedad oncológica, como los cánceres, o puede ser una enfermedad degenerativa no oncológica, como la esclerosis lateral amiotrófica, como los EPOCs terminales, como las fallas cardíacas estadios avanzados, como los pacientes con Parkinson o demencia o Alzheimer en estadios más avanzados, que son los G7. En todos estos pacientes donde las pérdidas de la funcionalidad alteran no solamente la parte física del paciente, sino que pueden afectar toda la esfera familiar. Entonces, los cuidados paliativos tienen como objetivo evaluar todo, evaluar el paciente físicamente, evaluar desde la esfera psicosocial, una psicóloga y una enfermera, trabajador y una trabajadora social o un trabajador social, y explorar la parte espiritual que a veces se nos queda por fuera cuando estamos atendiendo a un paciente. Y esto tendría cabida ahorita en los pacientes con COVID o cuál es como tu percepción Bueno, actualmente? cuando empezó todo lo de la pandemia, yo tuve la oportunidad de hacer como una revisión del tema, y cuando empecé a revisar con todo esto de qué había escrito, existen muchísimas guías. De hecho, hay guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y hay libros, y, y hay unas guías muy interesantes de los alemanes, en donde dan como unos ítems muy puntuales, porque la idea es clasificar al paciente desde el momento en el que el paciente viene con la ambulancia. O sea, si tú vas a recoger un paciente en su casa porque tiene criterios de estar hospitalizado, desde ese momento la ambulancia tiene que empezar a llenar unos ítems en donde se clasifica el paciente, el grado de severidad que tiene, la patología y el pronóstico. Entonces, dentro de esto están los triajes. El triaje se hace desde la ambulancia. Entonces, imagínate que tengamos un pico epidemiológico alto, y tengamos que clasificar la cantidad de pacientes que vamos a atender en las instituciones, y sabemos que, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo tengo 45 camas de UCI, y empiezan a remitir y empiezan a remitir pacientes, y ya entonces nosotros tenemos que saber qué paciente va a llegar, cuáles son las condiciones en las que ese paciente va a llegar, y si realmente ese paciente cumple con criterios y tiene una alta probabilidad de supervivencia, entonces para poder subir a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, imagínate si los cuidados paliativos no funcionan desde abajo. Desde abajo, En ese, tiene en ese que irse momento pensando. podemos clasificar, entonces, va para la urgencia, va para la UCI o va para una unidad de cuidados paliativos. Igual, estando en la urgencia, también podría pasar a una unidad de cuidado paliativo, y estando en la unidad de cuidado paliativo, si el paciente tiene, nosotros vamos haciendo como una revaloración. Hacemos todo un algoritmo en donde aplicamos todo el control de los síntomas, evaluamos cómo está evolucionando el paciente, si el paciente tiene tendencia hacia la recuperación, entonces pues probablemente ese paciente vaya a pasar nuevamente a una hospitalización. Pero si el paciente, por el contrario, persiste con la dificultad respiratoria, los cambios radiológicos son mayores, los cambios multisistémicos son mayores, si hay mayor alteración de la parte de la coagulación, si hay falla multisistémica, entonces ahí hacemos la revaloración de si ese paciente pues verdaderamente se va a beneficiar de continuar en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, ¿y qué equipo debe conformar una unidad de cuidados paliativos? O sea, debe ser un médico, una enfermera, no sé, tú tienes experiencia en eso, por favor, Ok, transmítenos la información. ok, mira, las unidades de cuidados intensivos son lideradas por un médico paliativista. Los médicos paliativistas pueden ser o médicos anestesiólogos que hicieron la subespecialidad en cuidado paliativo, o pueden hacer la subespecialidad directa en cuidados paliativos. Un médico general que hace la especialidad de 3 4 años dependiendo de la universidad. Está conformado por una enfermera, que idealmente debe ser una enfermera entrenada en cuidados paliativos, porque la mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos no solamente se quedan en la clínica, sino que también se van para la casa. Entonces, si yo tengo un paciente que lo voy a sacar de la unidad de cuidado intensivo y lo voy a mandar para la casa,
yo necesito hacer ese enlace y la enfermera nos ayuda a hacer todo lo que tiene que ver con prevención de escaras, cuidados de la piel, cuidados de las mucosas, tratamiento de la mucositis, las vías subcutáneas, nos ayudan con la organización de todo lo que tiene que ver con medicamentos. La trabajadora social también es muy importante, todo lo que tiene que ver con la parte psicosocial, el acompañamiento de la familia. Entonces las trabajadoras sociales nos ayudan a hacer un abordaje en donde podemos identificar una cosa que se llama síndrome del cuidador quemado, que es un síndrome que tiene que ver con el agotamiento que puede sufrir el cuidador principal, y esta trabajadora social nos ayuda a identificar esos signos de alarma de este cuidador, y junto con la psicóloga, que también es supremamente importante en este equipo, van a empezar a trabajar en el autocuidado. Entonces yo necesito que el cuidador esté súper bien física y emocionalmente para que pueda cuidar bien a mi paciente. Y la otra persona que también, y también la psicóloga, interviene en lo que tiene que ver con el duelo anticipado. Recuerden que existen duelos patológicos que pueden durar muchos años. O sea, si yo tengo un familiar, creo que hace poquito alcancé a leer algunas cosas en el periódico de familiares que estaban quejándose de que solamente habían visto a su familiar el día que ingresó en la clínica y ya no lo volvieron a ver ni siquiera cuando se lo llevó la ambulancia, la funeraria, porque se lo entregaron fue ya en la botellita, después de cremados. Entonces, todo el impacto que esto puede tener en una familia, en donde puedes incluso hasta llegar a pensar de que tu familiar no fue el que te entregaron, o puede haber implicaciones legales. Ya hay algunas recomendaciones o unas guías del ministerio acerca de esto, en donde podemos colocar a firmar un consentimiento informado a la familia si ellos quieren entrar, pues porque obviamente también pues corren el riesgo de tener contagio. Entonces, la psicóloga se encarga de todo lo que tiene que ver con duelo anticipado y nos ayuda a trabajar una cosa que se llama voluntades anticipadas. Entonces, las voluntades anticipadas son todas aquellas intervenciones que yo, cuando tengo todo mi uso, mi pleno uso de mis facultades, puedo tomar sobre mi vida. Si llego a estar enfermo y necesito ser intubado, si la patología tiene buen pronóstico, pues me puedes intubar, y si necesitan hacerme una traqueostomía, sí, no hay ningún problema que me hagan una traqueostomía. Pero también están los otros pacientes que, por ejemplo, tienen un CA de pulmón en estadio terminal, y que yo le digo, bueno, realmente el hecho de hacerte una intubación y colocarte una traqueostomía no va a cambiar el pronóstico, y este paciente puede decirme, ¿sabes qué? O sea, mascarita de reinhalación y luego pasamos a sedación paliativa. Y el otro miembro del equipo, entonces quedamos que era el paliativista, la enfermera, la trabajadora social con la psicóloga y el consejero espiritual. El consejero Súper espiritual, importante. cabe anotar que no tiene nada que ver con la religión. O sea, no tiene que ver que es que si tú eres católico, que si tú eres cristiano, no. Tiene que ver con tus creencias individuales, lo que tú consideras acerca de la espiritualidad, lo que tú sabes, lo que tú hayas investigado acerca de lo que es trascender como persona, lo que tú quieres dejarle a tus hijos, o en el caso de las personas menores, de lo que tú quieres dejarle a tus papás, lo que quisieras que recordaran de ti en el momento en el que tú no estás. Entonces es un equipo pues muy completo, en el que se hacen abordajes en el que necesitamos mucho tiempo. O sea, no es un equipo al que podamos llamar o al que debamos llamar justo cuando el paciente ya le faltan 3 días para fallecer, sino que podamos ir haciendo una valoración desde un principio, ir haciendo empatía con la familia, ir explicando y explorando como signos de alarma en la familia, asignando roles, identificar un tutor, que el mismo paciente sea capaz de decir, mira, cualquier cosa, si yo no estoy consciente, mi tutor es mi esposa, y que esa persona pues pueda tomar las decisiones y no empiecen estos líos familiares en donde no se ponen de acuerdo 45 hermanos. Entonces, eso es como básicamente lo que hacemos en las unidades de cuidado paliativo. Bueno, hay algunos aspectos que nos interesan mucho también a los médicos,
y al personal de salud cuando estamos enfrentando estos tipos de situaciones y es cómo está reglamentado eso actualmente en nuestro país. Pues vamos a hablar de Colombia porque es donde trabajamos y donde conocemos. Entonces, ¿cómo has visto eso aquí en el país? ¿Cómo está la situación actual? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo trabajando con la empresa con la que estoy ahorita, que es con Integrales aquí en Barranquilla, desde el 2013. Y aproximadamente arrancamos con el programa de cuidados paliativos hace unos 3 años, 2 años y medio más o menos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que es mucho papel y poca ejecución. Entonces, Como la ley todo. Consuelo Davis que es la ley que regula los cuidados paliativos, obliga a las instituciones de salud a tener unidades de cuidados paliativos, obliga a las EPS a tener IPS contratadas con cuidados paliativos, pero a la hora del té, cuando nos enfrentamos a los pacientes o cuando me consultan los pacientes, pues uno se da cuenta de que en tal EPS pues no lo hay, o si lo hay no aplica a todos los pacientes, o vemos mucha gente intentando buscar y tocar y tocar y tocar puertas hasta que por alguna casualidad caen en el equipo y dicen, ay Dios mío, o sea, lo que estábamos buscando pero no sabíamos dónde. Entonces, también aprovecho pues obviamente este espacio, gracias Javier, para, para concientizar y para que ustedes también como pacientes sepan a qué tienen derecho. O sea, yo tengo derecho como paciente, si llego a tener una enfermedad terminal, tengo derecho a acceder a los cuidados paliativos. Tengo derecho Correcto. a una segunda opinión, tengo derecho a desistir y a firmar unas voluntades anticipadas, tengo derecho a escoger un tutor, o sea, son varios los derechos que tenemos los pacientes y que tienen los pacientes con enfermedades oncológicas o terminales y que muchos de esos son vulnerados por el desconocimiento. Bueno, y otra pregunta que creo que es importante si nos están viendo otros servicios, eh, pues también creo que vale la pena aclarar es cuándo se pide interconsulta a ese equipo tan grande de cuidados paliativos. O sea, yo como anestesiólogo o en el caso de, no sé, ginecólogos, cirujanos generales que nos estén viendo, ¿cuándo está indicado pues pedirle interconsulta a ustedes? Ok, bueno, mira, cuando tú tienes un diagnóstico oncológico, es muy fácil. Cuando un Sí, paciente tiene un diagnóstico oncológico y tiene un estadio 4, es decir, unas metástasis a distancia, y esas metástasis están afectando la funcionalidad, pues ahí casi siempre esa es como la más fácil. El familiar o el médico tratante dice, mira, ya este paciente tiene unos requerimientos o unas necesidades mucho más altas que cualquier otra persona, es funcionalmente está incapacitado, necesita cuidados en cama, necesita que lo alimenten, necesita que le provean la mayor parte de las funciones que una persona pudiera realizar sola, como comer, bañarse, cepillarse y hacer todas estas actividades. En el momento en el que ellos empiezan a perder esa funcionalidad, la mayoría de los médicos tratantes, eso sí, te lo digo que sí hemos avanzado un poquito, ellos enseguida cogen y pasan la interconsulta a la unidad de cuidados paliativos. En ese momento, pues nosotros como médicos, el primero que lo valora es un médico y el médico es capaz o tiene la obligación pues de determinarte si el paciente pues ya es susceptible de entrar al equipo para que todo el equipo empiece a trabajar. Idealmente, como te dije ahorita, el trabajo lo empezamos a hacer desde un año antes, a veces un poco más, un año y medio antes de que el fallecimiento esté. Y ahí aprovechamos y hacemos una cantidad de cosas que son súper importantes, como planear y ensanchar ese espacio que nos queda de vida y aprovechar a hacer muchas cosas. O sea, eh, hay personas que se han decidido casar en ese momento, hay personas que han planeado por ejemplo, lo que quieren que su hijo haga en los próximos 10 años y dejan asignados roles a cada uno para que cada una de esas personas cumplan lo que él deseó para sus hijos. Entonces es un trabajo que podemos hacer cuando tenemos tiempo. Pero la mayoría
pero hay un grupo en el que cree que la interconsulta solamente se va a pasar en el momento en el que el paciente ya no se le va a aplicar ningún tipo de tratamiento curativo. Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado en la clínica y considero de que le acabo de hacer un diagnóstico porque es nuevo, de un CA periampular que llegó por una ictericia, y resulta que le hicimos todos los estudios y descubrimos que tiene un cáncer y está en estadio avanzado, no es susceptible de hacerle ningún stent, páselo para la unidad de cuidado paliativo. Pero hay un grupo de médicos que tienen como la percepción de que cuidados paliativos es solo tanatología. Es decir, cuando ya tiene la bilirrubina en 40, cuando ya tiene los tiempos de coagulación y ya está totalmente inconsciente en una cama, entonces venga y llame a la médico paliativista para que hable con la familia y le diga que ya no hay más nada que hacer. Entonces, en el caso de los pacientes que son no oncológicos, es decir, en los pacientes en los que tengo patologías, fallas renales, estadio 5, que no se les va a hacer diálisis, ELAs en las que ya empezaron en las que ya transcurrieron más de 5 años y ya empezaron a tener pérdida de todas las funciones, incluyendo la de la deglución. Ellos pueden decidir pues si van a acceder o no van a acceder a una traqueostomía. Y milagrosamente nos hemos dado cuenta de que casi nadie hace este tipo de abordajes. Es decir, son muy pocas los médicos que indagan o que exploran cosas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de quemador quemado, de cuidador quemado. Son pocos. Entonces, cuando nosotros llegamos y hacemos la primera valoración, nos dicen como, bueno, ¿y ustedes dónde estaban? Porque a mí nunca nadie me había preguntado estas cosas. Entonces, hay unos criterios para cada patología, Javier. Tendríamos que desglosar cada una de las Esto es muy extenso. patologías. Entonces, por ejemplo, te voy a dar como un ejemplo así muy rápido. Reingresos continuos por una falla cardíaca por la misma razón, que es edema de pulmón. Entonces tenemos un paciente que se reingresa 3 veces en un mes o en 2 meses por la misma razón que es la falla cardíaca y ya tiene todos los tratamientos aplicados. Ese paciente es candidato a pasar al grupo de cuidados paliativos. Porque en la casa se le pueden hacer intervenciones, se le puede colocar su oxígeno domiciliario, se le puede administrar por vía subcutánea furosemida, se puede empezar a trabajar con la familia cómo trabajar la crisis, qué hacer frente a una crisis e incluso en caso de que la crisis sea refractaria, es decir, de que el síntoma no se logre controlar, también se hace sedación paliativa en la casa. Bueno, ya que tomas el tema de la casa, que tocas el tema de la casa, pues también uno tiene la percepción de que cuidados paliativos es únicamente limitado a un ámbito hospitalario. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a eso? ¿Dónde se pueden hacer cuidados paliativos? Ok, bueno, mira, eh, gracias por esa pregunta. Los cuidados paliativos se pueden hacer donde esté el paciente. O sea, yo puedo empezar una intervención. Hay una película súper linda que está en Netflix que se llama eh, en, 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 End Time, algo así como el final del tiempo. Y ella resume todo lo que nosotros hacemos en los 4 ámbitos o en los 4 espacios. Desde la parte domiciliaria, nosotros podemos hacer intervenciones en la casa, podemos hacer intervenciones estando de forma ambulatoria, un paciente que todavía tiene, que es funcional, que puede hablar, que puede hacer todas sus cosas, pero tiene un diagnóstico con una patología terminal, sea metastásico a hueso, pero está todavía con una funcionalidad alta. Se va al consultorio y se va para su casa a dormir y hacer todos sus tratamientos y todavía recibe su vía oral. Está el paciente que estaba en la casa o que estaba en el domicilio y que por lo general cuando activamos la parte domiciliaria es porque ya pues no puede trasladarse hacia la clínica, hacia el consultorio a hacer la consulta ambulatoria. Y están los pacientes hospitalizados que pueden estar hospitalizados en unidades que se llaman hospice,
que son como un nivel intermedio entre la hospitalización y el ambulatorio, porque de pronto el paciente no cuenta con una red de apoyo familiar o logística, es decir, una casa donde podamos brindarle todas las cosas que necesita. Ese es el hospice. Y la parte hospitalaria, que es idealmente, y es la que yo recomiendo, en donde llegamos, hacemos una intervención que solamente se puede hacer hospitalaria y luego de ahí pasamos a la parte domiciliaria. Entonces, los cuidados paliativos se pueden aplicar en todos estos espacios. Bueno, excelente. Me imagino que hay un sistema de clasificar a los pacientes como una especie de triage que le diga al personal, no solo a ustedes, porque ustedes ya lo saben, sino al resto de la gente que va a enfrentar a estos pacientes, cómo clasificarlos. ¿Qué nos puedes contar en cuanto al triage en este tipo de pacientes? Ok, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual acerca de cómo hacer en las pandemias o cómo aplicar los cuidados paliativos en la pandemia. Y habla desde la pandemia de la, ¿cuál fue la última que hubo hace como unos 10 años, como unos 20 años? El SARS y el MERS No, fueron antes. antes. Una de, que era que se pegaba por la piel. Bueno, y sacó las recomendaciones. Estas recomendaciones son precisamente las que te comentaba ahorita. O sea, si yo ya tengo un colapso hospitalario, empiezo a aplicar el triaje paliativo desde el momento en el que el paciente está en la ambulancia. Entonces, empiezo a llenar mis ítems de edad del paciente, eh, requerimiento de oxígeno, cómo está la parte funcional, si tiene riesgo de claudicación de la parte respiratoria, cómo están las funciones del resto de su cuerpo, cómo está la función renal, cómo están la saturación de oxígeno. Entonces empiezo a hacer como una evaluación de toda esa parte. En ese mismo momento empieza a trabajar cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque si ese paciente entra en declive, ya cuidados paliativos venía trabajando con él y nos vamos con ellos hasta que el paciente fallece. Si yo solamente espero a que ese paciente esté en la UCI y fallezca en la UCI solo, probablemente este paciente 5 días antes pudo haberse limitado los esfuerzos y nos pudimos haber eh, utilizado el recurso hospitalario con otro paciente. Entonces, se oye difícil, se oye duro, pero fue es la recomendación e incluso están las guías de extubación paliativa en los pacientes en los que hacemos la revaloración y nos damos cuenta de que persiste con hipoxemia, de que no hay posibilidades de hacer traqueostomía, de que hay mucha falla multisistémica y de que aun cuando yo vuelvo y hago la revaloración, me doy cuenta de que ninguna de mis intervenciones está yendo hacia la mejoría, ese paciente es candidato a hacerle una extubación paliativa. Y Y es, las guías están dentro del libro de la pandemia. listo. Me imagino que esto viene, pues no es la primera pandemia, pues es la primera pandemia que enfrentamos nosotros en esta generación, pero no es la primera epidemia que ha pasado Así es. en esta generación, entonces me imagino que viene de años atrás. No sé si te estabas refiriendo de pronto al ébola. Ébola, sí, Sí, ébola, listo. sí, en ébola. Sí, sí, también se me vino a la mente después. Sí, ya me Y la dijeron por ahí. sí, no sé si todo esto tenga que ver con la optimización de recursos. Creo que es como lo esencial. Mira, no estoy segura de contestarte esa pregunta porque cuando el que está acostado es familia, tú no quieres que tu familiar sea extubado. Cuando uno quiere que el recurso sea utilizado de forma óptima, uno no entiende que su familiar no está respondiendo bien o que su familiar no tiene un buen pronóstico y que por el contrario va a fallecer, pero no va a fallecer hoy, sino que va a fallecer dentro de 5 días. Con norepi, vaso, adrena, eh, catéter venoso central, intubado en una UCI solo y frío. O hacemos la clasificación
determinamos que el paciente, el pronóstico de fallecimiento es igual, continuando con las intervenciones o haciendo la suspensión de los tratamientos. Esto se llama limitación del esfuerzo terapéutico, en donde nos damos cuenta de que definitivamente nada de las intervenciones que estamos haciendo están resultando en una mejoría para el paciente. Esto tiene muchos dilemas éticos. Estos dilemas éticos hacen que el personal de salud muchas veces se dé cuenta de que está haciendo el término que utilizábamos antes, futilidad, que es como uso inapropiado de los recursos, y es hasta 3 días después. Es decir, hay estudios que demuestran que hasta 72 horas después es que miramos para atrás y decimos, desde el momento en el que arrancamos con la adrena A tope. 0.5, ya ahí debíamos parar. O sea, entonces hay que tener como ese equipo en la unidad de cuidado intensivo que me diga, epa, pilas, este paciente, mira, tiene un Apache supremamente alto, las probabilidades de fallecimiento son muy altas, no tenemos disponibilidad de ECMO, si lo que tiene es una falla solamente del pulmón, y las intervenciones que estamos haciendo los estamos revalorando cada 12 horas y no vamos para ningún lado. Entonces ahí en ese momento pues nos tocaría hacer el trabajo de hacer la limitación de los esfuerzos. La mayoría de los problemas para hacer el diagnóstico o colocarle un sello Una de etiqueta. no RCP a un paciente son dilemas éticos del que está haciendo la clasificación. Entonces debemos trabajar muchísimo en que el anestesiólogo, el jefe de urgencia, el jefe de hospitalización empiece a trabajar en él mismo todos estos dilemas éticos y se dé cuenta de que no se trata de matar a la gente, él ya iba a fallecer, sino que se trata de optimizar o no aplicar los recursos de manera inapropiada. Bueno, pues gracias por tocar estos temas éticos siempre son difíciles para el personal de la salud, sobre todo como tú lo dices, es completamente cierto. Y pues bienvenido a este, pues la aclaración que estás haciendo en este caso. Otra cosa que te quería preguntar es ¿qué es una sedación paliativa? ¿Quién la puede dar? ¿Es solo por parte del equipo de salud, del equipo de cuidados paliativos o cualquier médico puede tomar esta decisión? Bueno, los cuidados paliativos, la sedación paliativa la puede aplicar cualquiera que sepa hacer una sedación paliativa, o sea, que sepa Sí, el momento en el que el paciente tiene un síntoma refractario. ¿Cómo se clasifica un síntoma refractario? Pues si un paciente tiene un dolor muy severo y ese dolor no mejora con intervenciones que pueden ser medicamentos orales, medicamentos subcutáneos, intervencionismo en dolor como bloqueos o radiofrecuencias de plejos simpáticos, y el dolor persiste y estamos necesitando dosis más altas de opioides que pueden llegar incluso a alterar el nivel o el estado de conciencia de este paciente, y el pronóstico a corto plazo era bajo, era de probabilidad de fallecimiento, ese es un paciente que es candidato a utilizar una sedación paliativa en el caso del dolor. Pero también hay otros síntomas que nosotros atendemos en los cuidados paliativos. Están los síntomas de delirio, está el síntoma de disnea, que en este momento es como el síntoma que todos queremos aprender a manejar, ¿verdad? Y que todos queremos y que todos tenemos el temor de fallecer ahogados, como se sí, diría vulgarmente. Es como lo que ha motivado a que muchos médicos digan, epa, yo tengo que aprender a hacer una sedación paliativa, porque yo lo que menos quiero es que si yo no voy a poder intubar a un paciente, por lo menos yo sepa qué ponerle para que esa persona esté tranquila y no se sienta angustiado. Y ahí, en ese punto, es donde nosotros tenemos que aprender a manejar los medicamentos. La mayoría de los anestesiólogos sabemos mucho de midazolam y de fentanil y de morfina y de hasta ahí. Pero ya cuando nos mencionan
que mira, que vamos a ponerle un poquito de haloperidol, que vamos a combinar un levomeporomacina, que vamos a administrarle a este paciente iosina para secar las secreciones y que no se sienta tan con tantas No, secreciones y no se sienta tan ahogado y se siente ese gorgorismo en la garganta cuando pues no los tenemos intubados, pero sienten esa falta de aire. Entonces, aprender a colocar una morfina inhalada, aprender a administrar los opioides, aprender a reconocer una intoxicación por opioides, porque a veces pensamos que el solo hecho de ir aumentándole una dosis de opioide y duplicándola, pues finalmente ese paciente lo que va a hacer es una apnea o una parada respiratoria por intoxicación por opioides. Pero resulta que no es solo eso, o sea, nosotros debemos mantener un nivel de conciencia, que el paciente esté tranquilo, que no tenga alucinaciones, que el delirio sea controlado, que la agitación sea controlada. Yo tengo un caso de hace una semana de una paciente que tenía como síntoma principal el delirio y otro colega le mandó a poner opioide y midazolam, hidromorfona y midazolam. Y la señora los 2 días arrancó con agitación. Y arrancó con la agitación y parecía un caballo y los familiares súper angustiados y la señora con un SEA metastásico a cerebro en la casa. Imagínate la angustia de esa familia. Y cuando empezamos a hacer como la revisión de la historia, ven acá, ¿y por qué le pusieron opioides? No, porque el médico pues dijo que le pusieran opioides. Bien, vamos a hacer algo, vamos a sacarle el opioide porque podemos estar frente a una intoxicación por opioides, vamos a dejarle solo el midazolam, de pronto dejamos algunos rescates con haloperidol y la señora falleció muy tranquila, muy agradecida porque realmente el opioide en ese caso no estaba indicado. Entonces, es como aprender aquí, esto se trata también del tipo de paciente, de la familia, de que nos apoyen, de que nos ayuden, en, retomando un poco el tema del que estábamos hablando, que era el del control de síntomas y el de en qué momento decido iniciar una sedación paliativa, es en el momento en el que el síntoma no mejora con las intervenciones, o sea, síntomas refractarios. La refractariedad tiene muchas cositas también. De pronto solo podríamos hablar del tema de delirio y nos quedaríamos aquí hablando media hora solo de delirio, pero la disnea, que es lo que ahorita está más con mayor temor, la podríamos manejar de forma adecuada con combinaciones de benzodiazepinas, antipsicóticos, tipo midazolam, lorazepam, en las instituciones donde tengan el lorazepam, pues obviamente intravenoso, porque aquí en Colombia solamente lo tenemos oral, y la combinación con haloperidol y en muchas ocasiones también el uso de fentanil, morfina o hidromorfona. Recordar siempre que no es lo mismo un paciente virgen de opioides, un paciente que nunca ha recibido opioides. Yo tengo que empezar con una titulación que puede ser de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, o incluso si un paciente que ya venía recibiendo opioides. Esto sí quiero que les quede supremamente claro, hay que hacer las equivalencias. sí, Chicos, o sea, si yo tengo un paciente que viene previamente recibiendo oxicodona, pero al hacer la conversión está con 120 miligramos de morfina oral, porque uno hace como las tablas de equivalencia, y yo llego y le pongo 3 miligramos de morfina para el dolor, no, adivina lo que le va a pasar. no, nada, Entonces no le va a hacer gárgaras. ni cosquilla. Entonces es muy importante que hagamos las equivalencias, es decir, viene tomándose 120 miligramos de morfina oral, lo voy a pasar ahora a la morfina intravenosa o a la morfina subcutánea, está hospitalizado, tengo que dividir esa dosis entre 2.5 o entre 3 y administrarle esa misma dosis intravenosas repartidas en las 24 horas, idealmente cada 4 horas, dependiendo pues de otros factores del paciente, función renal, el tipo de dolor, si es un dolor continuo o si es un dolor irruptivo. O sea, ya ahí empezamos como a evaluar otras cosas a la hora de administrar ese medicamento. Bueno, muy bien, muchas gracias por aclararnos este tema.
Por último, no sé, pues antes de pasar las preguntas ¿Qué de hora la es? gente que tengan 8:40, llevamos 40 minutos. Tenemos ahí tiempito todavía. Pero bueno, no sé, quisiera, hay otro tema también muy candente y es la eutanasia. ¿Y qué relación podemos tener ahorita eutanasia y COVID en medio de la pandemia? Si un paciente tiene COVID, ¿cuándo puede pedir eutanasia? ¿Esto ya está reglamentado? ¿Hay experiencia tuya en este tema o algo así? Eh, a ver, de eutanasia te puedo decir que sí está reglamentada en Colombia. Te puedo decir que los pacientes para que accedan a una eutanasia tienen que tener una enfermedad terminal en la que el pronóstico de vida en los próximos 6 meses o un año sea de fallecimiento. Es decir, que si a una persona le diagnostican COVID, no existe la posibilidad de que podamos saber de si ese paciente va a fallecer o Sí. no va a fallecer del COVID en los próximos meses. Entonces realmente pues no sería un diagnóstico que cumpliría con los criterios para hacer la eutanasia. Ahora, para hacer la eutanasia, entonces si yo cumplo con los criterios, yo paso por una junta. Esa junta de eutanasia está compuesta por un abogado, por un médico paliativista, por un psiquiatra que va a evaluar pues obviamente el estado psicológico y mental del paciente, va a determinar que este paciente no se encuentra bajo un estado depresivo mayor y lo que quisiéramos pues prácticamente sería como un suicidio asistido. Y idealmente este paciente se le da como recomendación que haya recibido cuidados paliativos, es decir, que haya recibido o que haya sido parte o que haya sido tratado por un equipo multidisciplinario. Entonces, entonces, estaba leyendo lo que puso el doctor Wauke. La eutanasia es un protocolo de 15 días que es el tiempo suficiente para definir el cuadro de COVID. No entendí muy bien. Ok. Ahorita me llamas y me explicas. O que nos ponga la pregunta ahí en la casillita de preguntas, de Ok, pronto algo más puntual y la eso, para tratamos de qué responderla fue lo que ahorita. quisiste decir. Em, entonces, el paciente tiene que haber recibido cuidados paliativos, o sea, tiene que haber hecho parte de y haber recibido como las intervenciones de los cuidados paliativos, porque si lo que me hacía a mí solicitar la eutanasia era que tenía mucho dolor y resulta que al pasar a un equipo de cuidados paliativos, yo como anestesióloga le ofrezco hacer una intervención tipo un bloqueo o una radiofrecuencia y el paciente le pasa de un EVA de 8 a un EVA de 2 y solo con rescates de morfina, probablemente este paciente me va a decir, epa, Ya no. aguántate ahí con lo de la eutanasia que yo todavía Mm, quiero seguir viviendo unos meses más. bueno, muy bien. ¿Algo que se te escape por ahí que nos quieras decir o crees que ya podemos pasar con las Yo preguntas? creería que sí, sí, porque yo sé que sí hay bastantes preguntas, por ahí me han pasado algunas, pero Bueno, entonces vamos a empezar con las que están aquí en el cuadrito de preguntas. Todas son del doctor Wauke. Saludos, Cari Mauricio. ¿Cada cuánto propones hacer esta? Aquí salió la primera. ¿cada cuánto propones hacer la valoración de titulación o ajuste de dosis en paciente COVID? Bueno, mira, doctor Wauke, yo no lo propongo. La guía o una de las guías que revisé, que me pareció como de las más ajustadas a la parte mundial. Ahora, acuérdate que en Colombia esto es nuevo, o sea, ellas se tienen que ir adaptando y se tienen que ir revisando de acuerdo a al cupo que yo tenga de paciente. No es lo mismo que yo tenga 4 o 5 camas de cuidado intensivo disponibles en donde yo puedo hacer mi valoración cada 4 horas, cada 6 horas de un paciente de manera rápida y puedo determinar si ese paciente está haciendo recuperación o por el contrario lo que baja hacia el deterioro y va a fallecer. Yo no tengo ningún afán de hacerle una actuación paliativa a este paciente.
Pero si yo tengo un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, tiene COVID, no tiene pulmón, no tengo forma de ponerle ECMO, está desaturado constantemente, está con una hipoxemia severa, lo tengo pronado, pasaron 16 horas de pronación y el paciente persiste, y tengo un chico esperando en la sala de urgencia por un ventilador, ahí empezamos con los dilemas de a quién le colocamos y hacer las revaloraciones de este paciente. Podríamos revalorarlo incluso cada hora y ver si tiende hacia la recuperación o si es candidato a hacerle una extubación. Mm, bueno, por ahí estaba Diana Sarmiento. Nos está haciendo una pregunta o te está haciendo una pregunta. En disnea, ¿qué esquema y qué dosis sugieres para tratar ese síntoma o ese síntoma del paciente en específico? Ok, Diana, la disnea le va muy bien o funciona muy bien con el opioide tipo morfina inhalado. También lo podemos administrar subcutáneo o intravenoso. Dependiendo del grado de severidad que tenga el paciente, también podemos utilizar eh, algunos medicamentos como la iosina para disminuir las secreciones, porque acuérdate que esta disnea también está acompañada de cialorrea y también puede estar acompañada de edema pulmonar, dependiendo pues cuál sea el origen de esta disnea. No es lo mismo una disnea oncológica por un derrame pleural en el cual el paciente ni siquiera tolera acostarse un poquito porque tiene el pulmón prácticamente lleno hasta arriba. En esos casos, pues la disnea la manejamos haciendo una toracentesis evacuatoria y de pronto ni siquiera llegar a necesitar la morfina al paciente, pero sí pues sería una buena opción hacerle titulación con opioides. Bueno, muy bien. Aquí el doctor Wow que nos deja, creo que más bien es una pregunta, que una pregunta es como una aclaración, no sé qué opinión te genera al respecto. La sedación también para paciente que no tiene criterio de intubación y que va a hacer falla ventilatoria. Sí, así es, doctor Guauque, así es. La sedación paliativa también la podemos utilizar en los pacientes en los que no tiene criterio de intubación. Entonces, por ejemplo, si me llega un paciente con COVID, y ese paciente ya traía un diagnóstico de una enfermedad terminal con un estadio avanzado, pues probablemente yo ese paciente no lo voy a pasar a la unidad de cuidado intensivo, sino que lo voy a pasar a la unidad de cuidado paliativo. Y en el momento en el que empieza a ser el síntoma de disnea, pues en ese momento le puedo indicar la sedación paliativa. Así es, doctor Bauque. Bueno, aquí Villa Anestesiólogo nos pregunta, ¿qué darle al paciente antes de la extubación en caso de que se decida ortanasia? Bueno, dentro de las recomendaciones está ir haciendo, se puede hacer, la extubación se puede hacer de dos formas. Se puede hacer una extubación rápida que puede demorar 30 minutos en las guías y se puede hacer una sedación que sea como un winning cuando tú vas a hacer una extubación en un paciente que vas avanzando, que le vas aumentar, que le vas bajando la FiO2, que le vas bajando los requerimientos de presión soportada y la recomendación es ir dándole bolos de hipnóticos e ir dándole bolos de opioides para evitar la agitación en estos pacientes. Entonces los bolos que se recomiendan, bolos de midazolam, bolos de fentanil o de morfina, dependiendo pues de en dónde estés en ese momento, pues si está intubado, pues está en la unidad de cuidado intensivo, bolos de fentanil y también puedes utilizar bolitos de haloperidol que pueden ir de 2.5 a 5 miligramos y que los puedes repetir eh, aproximadamente cada 15, cada 20 minutos. Y el midazolam también lo puedes repetir. Bueno, bien. No sé si veas por ahí alguna pregunta que te parezca interesante haciendo scroll y Voy para que arriba. amerite, sí, que amerite ser contestada. Voy. Esto aplica con todos los pacientes no recuperables en UCI, cómo y cuándo detener el tratamiento. Sí, doctor, eh, B, Bella Anestesiólogo. La sedación
la extubación paliativa incluye a todos los pacientes, o sea, eso no está solamente indicado en pacientes ahora con la pandemia con COVID, está indicado en pacientes en los que probablemente yo tenga un pronóstico cerebral muy malo y simplemente tiene una metástasis a cerebro y es un paciente que incluso ya hemos hablado con la familia, se intubó porque no se sabía cuál era el diagnóstico, porque a veces sucede esto, yo tengo un paciente que me llegó a la urgencia, estaba con dificultad respiratoria, decidieron intubarlo y cuando llegó a la UCI apareció el familiar. Y el familiar, ay, es que pues él tiene una metástasis al cerebro y pues nosotros queremos hacer todo por él, no lo podíamos dejar morir y entonces ahí es donde uno empieza a trabajar con ellos y en el momento pues que se trabaje y se informe y se mantenga una buena comunicación con la familia, se puede tomar la decisión de hacerle la extubación terminal a este paciente. Bueno, muy bien. Doctora Karina Pérez, quiero agradecerte por el tiempo la noche de hoy, por haberme contactado y haberme puesto este tema tan interesante y pues ponerte tus conocimientos aquí al servicio de todos. ¿Quieres hacer otra? Voy a aprovechar a hacer una cuña publicitaria. Dale, dale, con confianza. Con la Universidad Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Barranquilla, el grupo de Integralgia, que es el grupo con el que yo trabajo en la clínica de dolor, decidimos montar el diplomado de cuidados paliativos. El diplomado arrancaba en enero, por temas de logística y de que pues no se había cumplido con el aforo mínimo para arrancar, lo pasamos para marzo y luego se metió el COVID. Entonces está para arrancar a principios de julio y pueden hacer las inscripciones a este diplomado que va a ser virtual a través de la página de la Universidad Simón Bolívar, que es el SEC, que es el Centro de Educación Continua de la Universidad Simón Bolívar. Por ahí lo puso mi amiga Viviana, SEC Unisimón, que es el Instagram de la Ah, ya. universidad y ahí pueden hacer pueden hacer el diplomado. El diplomado va a estar buenísimo porque tiene taller de dar malas noticias, que somos pésimos. Mm. O sea, a nosotros ese curso no nos lo dieron en la universidad. Seamos sinceros. Pero cuando uno da una mala noticia, uno tiene que tener y ofrecer herramientas al paciente y al familiar para poder ayudarlo a afrontar esa noticia que nosotros le estamos dando. Entonces hay formas de dar las noticias. Y vamos a tener el taller de vía subcutánea y vamos a tener un tallercito y los módulos, pues el módulo de dolor, el módulo de rotación de opioides, el módulo de control de síntomas, el módulo de psicología y trabajo social, pues va a estar muy, muy completo, es un trabajo de bastante tiempo y bueno, muchas gracias a usted por haberme aceptado este espacio. Mucho gusto, muchas gracias aquí a la Orden Barranquilla y bueno, Gracias. gracias a todos por estar conectados. Bueno, y les quiero dar un último puntico. Esta charla va a estar montada cuando se acabe ahorita de una vez en Instagram TV y la voy a montar también en mi canal de YouTube por si no alcanzaron a ver, pues la mayoría también va a estar disponible para que la vean. Ok, Sí, muchas gracias a todos por asistir. Gracias por haber estado tratando este tema tan interesante y buenas noches a todos. Que estén muy bien. chao, Hasta gracias. luego.